Buenas, che, yo soy Francisco, estamos con Emma y hoy vamos a hablar de la causa Malvinas. Digo causa Malvinas porque es interesante ver esto como una causa histórica que casi está fechada en el mismo momento que la historia de nuestro país. Y es interesante darle inicio a un personaje de nuestra historia, un poco oculto, que está acá en nuestro billete de 50, que es el Gaucho Rivero. Un tipo muy interesante, con una historia muy interesante para contar de la historia argentina. Pero esto comienza un tiempito antes del gaucho. Emma, contanos un poco cómo empieza la causa Malvinas y todo el momento donde empezó la historia argentina en las islas. Bueno, dejando un poquito de lado nuestra dependencia de España o cuando ya empezábamos el camino hacia nuestra independencia, en épocas de autonomías provinciales en 1820, en esa década se empieza a mover el tema Malvinas. El primer gobernador oficialmente nombrado es Luis Bernet, que va con familiares, empieza, por supuesto, su origen tenía más que ver con lo comercial, ¿no? Sabemos que en esas épocas, sobre todo a lo largo del siglo XIX, la historia argentina nos muestra un estrecho vínculo entre política y economía, ¿no? La burguesía comercial porteña, en este caso también alemana, de toda la inmigración de esas décadas, termina dando por resultado colonizadores que son un poco comerciantes, un poco políticos, obtienen títulos políticos. Luego, de hecho, Martín Rodríguez lo nombra a Luis Bernet como gobernador de las islas. Y a partir de ahí es bastante interesante ver en las fuentes que Emilio Bernet empieza a escribir un diario en el cual aparece unas 4 o 5 veces una cita a Antonio Rivero, más conocido como el Gaucho Rivero, ¿no? Entonces, investigando las fuentes, ya tenemos la fidelidad de saber de su presencia, de este entrerriano, que luego va a ser el gran protagonista de los hechos a partir de 1833, ¿no? Claro, es muy interesante toda la reflexión que se puede hacer de Malvinas en ese momento donde uno se imagina esta cuestión de poblar las islas, de generar, y era muy poquita gente que... Unas 100 personas aproximadamente, incluso con visitas esporádicas. En un momento las fuentes nos nombran que se convoca a una cacique para tratar de estrechar lazos comerciales con nuestros pobladores originarios de la Patagonia. Es decir, estaba muy enfocada al comercio y sin duda este comerciante de Hamburgo, alemán, era muy ducho para los negocios, la tenía muy clara, un tipo de familia que se notaba pro comercio, ¿no? Se lo describe tanto a Luis como a Emilio como personas que eran muy proactivas, digamos, buscando el beneficio comercial. Y en qué momento empieza toda esta cuestión de la usurpación de Malvinas Bueno, por parte de los ingleses? los hechos que habría que enumerar, en principio son desencadenan la cuestión de Antonio Rivero, del gaucho, de esta forma de resistencia, a partir de que Luis Bernet, al ser gobernador de las islas, empieza a, digamos, tener el control y también de los barcos pesqueros u otros tipos de comercio que se desarrollaba, y un barco norteamericano quiere pescar sin permiso, establecer vínculos comerciales con los pobladores. Por supuesto, ahí el comandante de las islas lo detiene, se vienen a Buenos Aires para ser juzgados estos norteamericanos.
Vernet viene con ellos, pero como represalia hay un ataque, luego de ser juzgados, hay un ataque de los norteamericanos a las islas que terminan dando por resultado unas poblaciones, unas viviendas y asentamientos un poco devastados. Y ahí es el momento en el cual los ingleses aprovechan y llegan en 1833, en enero del 33, a invadirlas, a deportar o a sacar a los pobladores originarios, o más originarios, más primordiales, ¿no? Esas primeras familias, y termina dando por resultado la usurpación y la ocupación de las islas por parte de los británicos, ¿no? Acá es donde aparece nuestro primer gran personaje de la historia, que es el Gaucho Rivero. De nuevo, voy a dejar esto acá. Eh, es muy loco la historia de él. Realmente pensar que un tipo con unas raíces muy fuertes y arraigadas por nuestro país, más que nada desde lo básico, de decir, che, yo nací acá, esta es mi patria y todo, decide en el momento que los invasores ingleses llegan a las islas, quedarse con un grupo simplemente de 8 gauchos. eh, Le decían a él el gaucho Rivero, era el gaucho entre los gauchos, a proteger las islas y a tratar de, fundamentalmente, que no izaran la bandera inglesa y que no se proclamaran como propias las islas de parte de los ingleses. Hay algo muy interesante acá que es un personaje y una historia que con nada, un par de cuchillos, como todo muy, muy rústico, lograron mantenerse en las islas por varios meses hasta que al año siguiente se los llevan encarcelados a él y al grupo de gauchos que estaban protegiendo las islas. Y acá hay un par de anécdotas y de cosas como de detalles que son muy interesantes, que es, en ese momento Vernet había vuelto a Buenos Aires, e investigando un poco y viendo quién había quedado de gobernador, aparece un tipo, Pinedo, que profundizando nos da que es histórico, es pariente del que después haría el Plan Pinedo durante la década infame, y bueno, del Pinedo del día de hoy. Ujú. Y cómo la historia los va mostrando como parados de un lado de la historia, porque Pinedo, al instante que las invasiones inglesas llegan a las Malvinas, él sale huyendo y dice, acá no podemos hacer nada, no tiran, no batallan ni un solo día, se van de las islas, y cuando llega acá Pinedo es declarado culpable de no haber defendido las islas, e incluso se lo trata de condenar a muerte. Después lo indultan, no lo terminan condenando a muerte, pero es como algo muy interesante de dónde estaban parados los gobernadores, o por lo menos ese gobernador de las islas, en materia de defensa del territorio nacional. Después un detalle muy muy lindo de la historia de Rivero es que se lo llevan a Inglaterra y cuando vuelve al país no vuelve nunca más a Malvinas, y hay documentos que hablan de que muere en la batalla de la Vuelta de Obligado. Sí, hay Fermín Chávez, un historiador revisionista, certifica con fuentes propias que, bueno, ha muerto el Gaucho Rivero cerrando su arco de un personaje casi cinematográfico, podríamos decir, en la batalla de la Vuelta Obligado, lo cual le da un cariz histórico, patriótico e, insisto, cinematográfico, una vida de película. Realmente, o personajes para reivindicar, porque cerrar tu vida de esa forma es demostrar un patriotismo tan tan grande que realmente mi pregunta es, ¿por qué crees que al Gaucho Rivero se lo tardó tanto en reivindicar, o por qué incluso al día de hoy no es un personaje tan conocido? Porque profundizando y charlando con mis amigos, me di cuenta que nadie se había dado cuenta que estaba él en el billete de 50 de la parte de atrás. Era simplemente un gaucho con la bandera de Argentina, Genérico. genérico. Y no, es un personaje importantísimo en nuestra historia. ¿Por qué crees que no se lo ocultó, tal vez?
Sí, la primera reivindicación surge en un libro de Pondal, un autor que se llama Pondal, que en 1956 escribe un libro sobre la toponimia argentina y en particular malvinense, ¿no? Aportando a la causa. Y con esto de toponimia nos referimos a cómo las formas de nombrar en argentino, en criollo, ya estaban presentes en las fuentes de las islas e incluso en un recurso un poco poético, un poco histórico, no sé si tan riguroso, pero utiliza esto de fuentes británicas para poder decir, miren cómo los británicos en sus diarios de viaje, en sus documentos comerciales, ya usaban las formas de decir criollas, argentinas, etcétera, como fuente y como evidencia de que esta cuestión de lo argentino ya estaba presente en las islas, ¿no? A partir de 1956, es decir, un año después de la Revolución Libertadora, empieza esta reivindicación, porque hay todo un capítulo de Pondal dedicado al gaucho Rivero, ¿no? Es el primero que lo rescata. Que nada tiene que ver igual con Onganía o la Revolución Libertadora. O Nada, sea, simplemente fue en esa fecha, no. pero totalmente desconectado. No es que hubo una reivindicación de parte de. No, porque es Revolución Libertadora, no Revolución Argentina, es decir, estás en el Ah, 56 perdón. parado y es una medalla que el peronismo al principio no se puede colgar, como si después se va a poder colgar, porque coincide justo con el año siguiente al golpe Ah, claro. de septiembre del 55, ¿no? Después de los bombardeos de junio, el golpe de septiembre del 55 termina con ese segundo gobierno de Perón y al año siguiente sale publicado. Obviamente, como marca la lógica, este libro venía siendo trabajado de antes, pero justo, Mirá, digamos, si somos interesantes. estrictos eh, en la fecha de publicación, no se publica Claro, durante el peronismo, no, ¿no? interesante. Ujú. Hay algo como lindo de toda esta historia, de empezar a reivindicarlo y de darse cuenta de tal vez eso, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Eh, Y hay algo inevitable del ocultamiento que nombrás, que también vale para el otro proceso que vamos a charlar hoy, que es una vez llegada la guerra de Malvinas, es difícil trazar un hilo conductor entre patriadas individuales y no llegar a ser eclipsado por un proceso oficial como una guerra, una declaración que toca tanto a los argentinos porque no hay familia que no tenga un conocido que hoy sea veterano de guerra, excombatiente, etcétera, digamos, el proceso fue tan general el otro y estos procesos tan particulares que es un poco lógico que Malvinas, como causa entendida, pero como guerra en particular en el 82, sea un poco un eclipse para las Total. otras reivindicaciones anteriores, ¿no? Bueno, y siendo que empezás a comentar esto, el segundo grupo de héroes o de revolucionarios tal vez de nuestra historia, me gusta decirle a mí que con ningún rigor histórico, es el grupo del Operativo Cóndor, que vinieron a seguir con la causa de el padre de la causa Malvinas, que es el Gaucho Rivero, y que tiene muchas conexiones en particular. ¿Pero qué es el Operativo Cóndor? La verdad yo no tenía ni idea. En pandemia, viendo un video de la unidad básica virtual que hacía Pedro Rosenblatt, empieza a contar esta historia y me obsesioné. Una de las historias de realmente más épicas o más cinematográficas de la historia argentina, casi por el delirio que tiene consigo. Eh, y voy a arrancar hablando de otro billete, que es el Operativo Cóndor. Fue un grupo de jóvenes de entre 18 y 32 años que se subieron a un avión que iba hacia Río Gallegos, totalmente organizado de parte de ellos, con armas
y dispuestos a combatir, le dijeron al piloto del avión que desviara el avión a Malvinas, llegaron a Malvinas y su idea era hablar con el gobernador y hacer una declaración de que las Malvinas eran argentinas. Cuando llegan a Malvinas, en el aeropuerto, que no, por supuesto no había ningún aeropuerto, era simplemente una pista de cuadreras, de carrera de caballo, llegan ahí y le ponen Aeropuerto Rivero. ¿Por qué? Porque decían que estaban siguiendo con la causa de Rivero. ¿Por qué muestro este billete? Y esto es casi como un pifia histórico. Hoy lo charlábamos antes de cámara y él dice esto fue un pifia histórico. Porque estos billetes fueron cambiados hace unos años, estos de Malvinas, por estos, y pusieron un cóndor en el billete de 50. Por supuesto no fue pensando en el operativo Cóndor, un grupo de chicos de 18 de entre 18 y 32 años. No tiene ningún peso en la historia, en los libros de historia, pero para mí es una de las historias más épicas. Y digo, esto lo tenemos que usar como una reivindicación a ese grupo de jóvenes que cambiaron este billete de 50 de Malvinas y los pusieron acá un cóndor. Justicia poética, justicia divina, Total. pifie político, etc. Anda a saber qué será, pero realmente quiero que como que entrar en esta historia y que se la imaginen. Imaginen, hoy vean a un primo que tengan de 18 años, un compañero de colegio, lo que sea, pibes que fueron armados, se subieron a un avión, dijeron vamos a bajar en Malvinas, eh, llamaron al director del diario Crónica, le dijeron, ¿querés tener una primicia? Bueno, subite a este avión. Comprate un pasaje. Comprate un pasaje y subite a este avión, no le dijeron mucho más, y llega a ese avión y llegan a Malvinas en una de las historias más épicas de realmente de la historia argentina. Varios estuvieron creo que algo de 48 horas, 36 horas, no mucho más que eso. Los traen de vuelta para Argentina. Están 9 meses presos, algunos, y 3 años Otros que otros tenían antecedentes, sí. que tenían antecedentes. Y realmente me parece increíble cómo pensar qué nivel de patriotismo se tiene que tener como para prestarse a eso, siendo tan jóvenes, de nuevo, entre 18 y 30, había uno solo de 32 y el resto tenían 20 y pico. Decís, qué locura, ¿no? Sentir tan propio algo como para hacer ese delirio, que es algo que casi que realmente no tiene ningún sentido. Sí, y el mensaje que empiezan a mandar en un contexto, sí, de honganía en el poder, es decir, de Revolución Argentina, ¿no? Autodenominada Revolución Argentina, que tenía como un doble comando, una cosa era adentro y su nivel de represión, ¿no? Obviamente un ejemplo de los más citados siempre es La Noche de los Bastones Largos. Y el discurso, la cara hacia afuera, era el de no confrontación y el de vía diplomática para el reclamo de Malvinas, es decir, todo lo guapos que eran adentro no lo eran tanto afuera. De ahí surge que no apoyar a este grupo de jóvenes, como Totalmente. ocultarlos inclusive o meterlos presos todo este tiempo, como Sí, serviles casi a... sí, tal cual. Hay un esfuerzo documentado del canciller, no muy publicitado porque sería una forma de apoyo, pero el canciller termina mediando, ¿no? El gran mediador en realidad es un cura in situ, ¿no? En las islas. El gran mediador es un cura un cura holandés, que termina por refugiar, mediar para que todo esto no pasara a mayores, porque había 18, eh, eh, 18 personas dentro de este grupo que hacía el operativo, pero otras 35 que eran simples pasajeros que de repente se vieron No. desviados. Me imagino esas caras. Debo Y admitir que a mí me hubiese gustado estar ahí, no hubiera estado para nada mal estar preso. pero entiendo si alguien estaba preocupado o entiendo si alguien dijo, che, yo no estaba para esta, o incluso había niños, también a ese grupo si no estaban tan dispuestos a combatir por Nos recuperar las entendemos. islas. Lo justificamos. Sí, sí. Estaría bárbaro, no sé si, no tengo chequeado que hayan, digamos, alguien haya retomado
la versión de los pasajeros, por lo menos no lo he encontrado. Y sí, las versiones oficiales, ¿no? Las versiones de los que toman este avión, una vez llegado a Bahía San Julián, lo desvían antes del aterrizaje, terminan aterrizando en esta pista de carreras, eh, izan unas 7 banderas argentinas. Bueno, otra vez la mediación de este cura, el gobernador de las islas inglés, y acá hay un lindo detalle que es que también estaba el comandante, el gobernador del lado argentino, ¿no? Nombrado también iba en ese vuelo, nombrado por el gobierno de Onganía, y al momento de cantar el himno se dio vueltas y le dio la espalda a su propio pabellón nacional para evitar conflictos y según los propios testigos del operativo, terminó tomando whisky en la casa del gobernador inglés. O sea, Ah, un tremendo. nivel de cipallismo complicado, pero bueno, De no insisto, creer, o sea, una sí. cosa como tan servil que es. Qué locura, o sea, como todos esos discursos de nacionalismo, porque incluso eso, la revolución argentina como. eh, No, sí, el caso de las nomenclaturas en la historia argentina, si sí, alguien fuera literal y viera los nombres que se le pusieron a esos procesos, eh, por lo menos diría que lo estuvieron engañando, ¿no? claro, una falta de respeto La absoluta. historia oficial los estuvo engañando un rato largo, ¿no? Es más, a veces se produce, si te guías por el nombre, podés dar por seguro que están haciendo todo lo Todo lo contrario. contrario. Sí, sí, somos así. Bueno, y ahora sobre esto voy a tomarme como un momento personal, porque viajando a Córdoba, mi viejo es de Córdoba, yendo para allá veo a un tipo un día en el asiento, estábamos yendo en micro, con una medalla de Malvinas y una chaqueta como militar. Y le pregunto, ¿qué tal? ¿Usted fue excombatiente? A mí me interesa puntualmente mucho la causa Malvinas. Tengo tatuadas las islas. No sé si se va a ver. Eh, es poco profesional esto que acabo de hacer, pero me parecía interesante mostrarlo. Es más, por uno de los chicos que está atrás de cámara, que es tatuador. De paso lo recomiendo muchísimo. Eh, en este viaje que estábamos yendo a Córdoba, lo veo, me pongo a charlar y le pregunto, perdón, usted estuvo en Malvinas, era casi obvio, un tipo grande con la chaqueta de Malvinas, medalla de Malvinas, y me dice, sí, 2 veces. ¿Cómo 2 veces? Sí, una en la guerra y otra vez antes. Y a mí me empieza a hacer ruido. Digo, ¿qué? Fuiste de viaje, conociste las islas, ¿viste? Era poco probable que haya pasado eso. Y me dice, no, estuve en el operativo Cóndor, Fernando Lizardo, un gusto. Yo no lo podía creer. O sea, yo ya había visto todos esos videos de Pedro y yo ya me había fanatizado de la forma que me había fanatizado y fue uno de los momentos más épicos de mi vida, creo. Un viaje de 8 horas hasta allá charlando con uno de los tipos de los 18 eh, locos, en el mejor de los sentidos, digo locos, que fueron a recuperar las islas. El tipo me contó un montón de cosas de primera mano y de, te- de detallecitos de todo esto, pero hay uno que me parece realmente muy, muy lindo, que cuando llegan acá a Argentina y van a Tierra del Fuego y están encarcelados en celdas que él me cuenta que no podían ni siquiera estar parados, como que eran muy bajitas, cuando están en el juicio, todos dicen, le preguntan por qué fueron a Malvinas y todos dicen, fui a Malvinas para reafirmar la soberanía argentina. Y él es el único que sigue esta frase con y lo volvería a hacer. Y para mí eso se me pone la piel de gallina. Tiene una cosa de épico, de decir, a mí no me importa que me hayan puesto en cana acá, que estar en una. Yo creo que las Malvinas son nuestras. Bueno, un tipo interesantísimo, hacía telescopios en Córdoba, bueno, una historia tremenda para contar y muy, muy lindo y muy emotivo. Incluso tanto que una chica que estaba al lado, escuchando todo lo que hablábamos, se entusiasmó y yo dije, este tipo hizo algo tan grosso como el cruce de los Andes, para mí, de nuevo, sin ningún rigor histórico. Pero yo no lo puedo creer lo que hizo esta gente y fue increíble a ver que, no sé,
quién me mandó a este tipo para que charlemos ahí, algo que no tiene ningún Claro, sentido. sí, se entiende solamente desde los años 60 y 70 con un nivel de militancia tal y a su vez de desilusión por las políticas nacionales y oficiales que se iban dando sobre la causa Malvinas. De hecho, el mismo año, empezando a conectar estos dos procesos y hechos de los que charlamos hoy, Fran, el mismo año se le pide la autorización y el ok a la Academia Nacional de la Historia en el 66 para erigir un monumento. ¿Sí? Un grupo de artistas en la Patagonia le pide el permiso y el ok y el asesoramiento a la Academia Nacional de la Historia para erigir un monumento al Gaucho Rivero. Y la Academia Nacional de la Historia se lo niega a partir de una versión digamos, por lo menos sesgada, que tenía que ver con que el gaucho Rivero era una continuación de esos gauchos un poco cuatreros, un poco comerciantes, que buscaban sacar su tajada, sin incluir un sentimiento patriótico, nacionalista y etcétera, y que como le habían pagado de cierta forma y él quería que le paguen de otra, mató a 5 personas, tomó el control de las islas, y etcétera. Claro, esa rebeldía que no le gustaba nunca a ese lado de la historia. Exactamente. Y algo parecido le pasó al operativo Cóndor cuando después de Malvinas se empieza hay que dejar pasar mucho tiempo para que esto se reivindique, vuelva a salir a la luz, tanto Gaucho Rivero como Operativo Cóndor. Y al Operativo Cóndor en particular le ocurre que cuando se cumplen 20 años, en el 86, muy cerquita y muy fresquito todavía la Guerra de Malvinas, las publicaciones oficiales las publicaciones de extrema derecha y nacionalistas, ¿no? Las revistas de la época, hacen caso omiso, no celebran ningún tipo de aniversario, siendo que, ¿por qué? Porque una vez pasados los años 70, eh, con todas las agrupaciones armadas de por medio, dictadura, guerra de Malvinas, se empieza a revisar ellos mismos o la historia oficial, la derecha escribiendo, empieza a revisar este tipo de maniobras de secuestro de un avión y etcétera, y lo asocia mucho a las organizaciones armadas Claro. posteriores, pero que ya estaban naciendo en el 66, ¿no? Calculemos que en el Cordobazo ya hay presencia de organizaciones armadas moviendo la cuestión social o canalizando ese tipo de descontentos mediante esa vía. Y en particular el operativo Cóndor, por supuesto, asociado a la JP, a la Claro. resistencia peronista, porque, eh, vuelvo sobre el principio, solo se entiende este tipo de patriadas, de hechos, en un contexto de militancia muy, muy fuerte, muy, muy comprometida, que a su vez está complementada, impulsada por la inacción oficial, ¿no? Es decir, en un momento la resolución 2065 de la ONU les dice a los gobiernos de Inglaterra y Argentina que tienen que ponerse a hablar de este tema y reconoce el reclamo y la política oficial siempre es, o únicamente es, por la vía diplomática más tibia posible, ¿no? No porque esté mal la diplomacia, No, pero claro, pero claramente, no vamos a apoyar claro, a estos revolucionarios, estos exactamente. violentos inclusive, de como... Exactamente, porque los métodos incluso en el momento por la oficialidad son mal vistos, mal catalogados, y ni hablar después de Malvinas, después de, por supuesto, todo el proceso de reorganización nacional, última dictadura cívico-militar, etcétera. De hecho, la negación el apoyo primero y la negación después del operativo Cóndor, porque las mismas revistas de extrema derecha, eh, Cabildo, la revista Jauja, otras de corte nacionalista como Azul y Blanco, al principio ensalzan y después condenan o por lo menos invisibilizan los hechos, los Claro. aniversarios
y las reivindicaciones están totalmente ausentes post-Malvinas, ¿no? Bueno, claro, ni hablar, pero como es interesante también incluso verlo al día de hoy, como cada vez se va perdiendo hasta los héroes de Malvinas, ¿no? Por ejemplo, en el último acto de Malvinas, donde ni siquiera dejaron entrar a los héroes, y yéndonos un poquito más ahora a la actualidad, y pues, tal vez para darle un cierre inclusive, me parece interesante ver esto, como la postura del día de hoy, en el día de hoy, de nuestro presidente, de hablar sobre la autodeterminación de los kelpers en Malvinas, de no dejar entrar a los héroes de la guerra, de por supuesto ni siquiera tocar estos temas, ni hablarlos, es probable que ni siquiera sepa del operativo Cóndor. Y a mí me parece interesante como darnos cuenta que la autodeterminación de un grupo tal vez de guardianes de colonos que están hoy ahí, que poco tienen que ver con la Argentina, con un asado, con un mate, con tomarse una birra, con una sobremesa, poco vale. Me parece que lo más importante es darnos cuenta que es obvio que son nuestras. Es obvio que si un territorio está a kilómetros y kilómetros y kilómetros, no puede hablar de que las Malvinas son de ellos. Que es obvio que si vos tenés dentro de tu plataforma marítima una tierra, te pertenece. Es obvio que las Malvinas son argentinas. Y que la única mirada que uno puede tener de por qué Inglaterra las reclama tanto es por una mirada estratégica. Eh, y tal vez lo interesante es pensar que poco importan las miradas estratégicas porque nosotros no somos un país imperialista. Porque nosotros no tenemos esa mirada de imperio con análisis bélico, o que es realmente poco importan las cuestiones estratégicas. Eh, Me parece como interesante ver esto, como quieren visitarlas, por supuesto, le vamos a abrir la puerta, como siempre lo hicimos en nuestro territorio. Nuestro territorio no se necesitan green cards, visas, ni nada para entrar. ¿Quieren ser argentinos? También los vamos a aceptar. El argentino nace en donde tenga ganas. Eso me parece como una frase hermosa, no sé de quién es. No me acuerdo. Alguien Sí. reciente le dijo. Ah, sí. Los ar- Bueno, puede ser de Di Ramone, que es de acá de Banfield. Vivió acá en Banfield. los argentinos hacemos donde Los queremos, ¿no? argentinos nacemos donde queremos. Realmente, y lo digo realmente desde lo más profundo de mi sentimiento, quieren visitarlas, pero es obvio que son nuestras. Quería como dar un cierre ahí Sí, de... yo para acompañarte es en la idea, si vimos que charlamos y vimos que Bernet inició su camino comercial y después tornó hacia lo político, casi porque decantaba de lógico esa cuestión. Pasado el tiempo también es una cuestión fría y de recursos por la cual la presencia inglesa todavía persiste en las islas. Y también entendés la clave en la que hablan algunos políticos actuales de despreciar, desechar, decantar o descartar, perdón, la causa Malvinas, porque saben que de alguna manera lo que pierden de recursos y de negocios en Malvinas lo compensan por otro lado. Es decir, no hay una causa nacional, sino que solamente hay una cuestión de recursos y económica muy poco simbólica, muy poco patriótica. Es una épica, la de Malvinas, y un discurso que se quiere borrar y que depende justamente del pueblo argentino y de estas mini acciones que uno puede hacer para que aún siga adelante, siga viva y esperar cada uno en su búnker cuando sea el momento de volver a alzar una bandera, ¿no? Ni hablar, me parece que es interesante todo esto y que, bueno, de nuestro humilde lugar simplemente es hacerle un homenaje tal vez al Gaucho Rivero y a Dardo Cabo y a los 17 compañeros que estuvieron ahí en el operativo Cóndor y reivindicar estos personajes que tal vez la historia los ha ocultado un poco. Ojalá les haya gustado, salud y gracias.
No sabés si les gustaba hablar a los tipos, ¿no? Podían hacer... Ya tenemos un público, pobres pibes, de 3, yo ya me doy por hecho.